Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. El día de hoy les voy a platicar un poquito de reactores bioquímicos, en particular de catálisis enzimática y un poquito de la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, bueno, aquí empezamos hablando un poquito de qué es un catalizador. Entonces, como nosotros sabemos así en general, un catalizador es una sustancia que acelera o favorece una reacción química sin ser consumida durante el proceso. Es decir, el catalizador usualmente se puede recuperar, ¿no? Entonces, ¿cómo logra esto un catalizador? Bueno, esto lo logra mediante el abatimiento o la reducción de la energía de activación. Es decir, si yo tengo un diagrama de avance de reacción contra energía, donde el reactivo se convierte en producto, por ejemplo, A que me da B, yo voy a tener una energía de activación asociada, es decir, una energía necesaria para que pase, digamos, de reactivos a productos, ¿no? Sin embargo, si yo uso un catalizador, esto que lo que es lo que hace, reduce la energía de activación o la abate, y eso hace que haya una menor este, necesidad energética para pasar de reactivos a productos, ¿no? Entonces, un catalizador funciona abatiendo la energía de activación, ¿sale? Y en el caso de que nos compete el día de hoy sería un biocatalizador, solo que en este caso, en lugar de ser un reactivo, se le llama sustrato. Y el producto B se le llama aquí producto, ¿no? Que sería el producto de la reacción enzimática. En términos generales, un catalizador pues modifica el mecanismo de reacción. ¿Por qué? Porque entonces para batir esta energía de activación debe de seguir ciertos pasos químicos diferentes a los que se tenía sin este catalizador. Entonces el mecanismo de reacción cambia cuando nosotros cambiamos o usamos un catalizador. Pero muchas veces, debido a que se pueden formar reacciones secundarias o fomentar otro tipo de reacciones, se puede cambiar la selectividad, es decir, la formación de producto con respecto a un sustrato, ¿no? Entonces, esto puede suceder usualmente cuando nosotros catalizamos una reacción, que muchas veces no se puede controlar la ocurrencia de reacciones secundarias, ¿no? Un catalizador no cambia la entalpía de una reacción, es decir, si A me da B, la entalpía de reacción es independiente de este mecanismo de reacción, entonces en teoría no cambia la entalpía de mi reacción. Sin embargo, si hay reacciones secundarias, estas pueden tener calores de reacción diferentes y entonces la liberación o absorción de energía general del proceso sí puede cambiar, ¿no? Entonces, en términos generales, no debería cambiar la entalpía de la reacción, dado que pues, los reactivos y los productos son los mismos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de catálisis. Tenemos catálisis homogénea, es decir, donde el catalizador y el sistema reactivo están en un sistema homogéneo, en una sola fase, que pueda ser gas o pueda ser una solución. Por ejemplo, una reacción cataliza ácido-base, ¿no? Que sería en estado líquido. Tenemos también catálisis heterogénea. Esto quiere decir que la reacción se lleva a cabo en una región interfacial, donde los reactivos están en una fase fluida que puede ser gas o líquido, y el catalizador se suele presentar en forma de sólido, ¿no? Entonces podemos tener diferentes sólidos, por ejemplo, metales puros, o bien catalizadores que son porosos, donde los poros sirven para aumentar el área de transferencia y pueda haber una mayor reacción, ¿no? Mayor velocidad de reacción. Esto lo dejaremos para otro día, y lo que nos compete son las reacciones enzimáticas, ¿no? Que son reacciones bioquímicas cuya velocidad se incrementa por la acción de enzimas. Entonces, las enzimas aquí son nuestros catalizadores, que en general son proteínas que forman una dispersión coloidal con este sistema. Aunque formalmente es homogénea, presenta características similares a la catálisis heterogénea, como la existencia de ciertos sitios activos que les platicaré posteriormente. Los enzimas son catalizadores biológicos que aceleran reacciones químicas en células, ¿no? Por ejemplo, en este caso puse el CO2 más agua, nos forma ácido carbónico, y esto se logra mediante una enzima que se llama anhidrasa carbónica, ¿no? Entonces, en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, tenemos diferentes enzimas que nos ayudan a fijar determinados compuestos o producir determinados compuestos, pero también tiene ciertas aplicaciones comerciales, ¿verdad?
industriales, perdón. Entonces, esta reacción que les pongo acá es una reacción que sucede en nuestro cuerpo, ¿no? Y esto permite que el transporte de CO2 de los tejidos hacia los pulmones se mejore y entonces logre una mayor solubilidad de este CO2 y etcétera, ¿no? En la industria alimentaria, por ejemplo, se utiliza para producir azúcares invertidos, que son, por ejemplo, a partir de la sacarosa me genera fructosa y glucosa mediante una enzima que se llama sacarasa, ¿no? Entonces, estos productos tienen una consistencia diferente a la sacarosa y entonces se utilizan a nivel industrial. Otro ejemplo a nivel industrial es la producción de biodiesel, ¿no? Que son los ésteres metílicos. Entonces, esta reacción se llama transesterificación de aceites vegetales, ¿no? Entonces, el aceite vegetal con un alcohol, como puede ser el metanol, reacciona con la acción de una lipasa, que es una enzima lipasa, pues, y produce ésteres metílicos que lo que hacen es transesterificar estos aceites y producir glicerol. Ujú. Entonces, esta reacción, estos enzimas también se utilizan para la producción de biodiesel, ¿no? Bien, las enzimas tienen varias propiedades, por ejemplo, tienen un sitio activo. Este sitio activo es donde se lleva a cabo la reacción. Entonces, las enzimas son proteínas complejas con una estructura tridimensional que determina su función catalítica. Y eso determina cómo se van a llamar, si van a ser oxidorreductasas, transferasas, liasas, isomerasas, etcétera, ¿no? Que hay una clasificación internacional para nombrarlas, ¿no? Entonces esto escapa de los límites, pero sí hay una forma metódica, dependiendo de qué tipo de reacción catalicen, se les da el nombre, ¿no? Entonces, el sitio activo es una reacción específica donde se unen los sustratos y se lleva a cabo la reacción química, la reacción catalítica, ¿no? Usualmente está formado por aminoácidos que interactúan con el sustrato y facilitan la reacción química. La estructura del sitio activo es crucial para la especificidad y eficiencia de la enzima. El sitio activo es muy específico y entonces solo van a reaccionar determinados compuestos que tengan la capacidad de enlazarse, ¿no? Pues aquí por ejemplo, en esta estructura, las partes en rojo serían los sitios activos y todo lo demás sería la estructura de la enzima, ¿no? Entonces aquí les pongo un ejemplo de un sitio activo, por ejemplo, donde se dan cuenta el sustrato, se enlaza mediante puentes de hidrógeno y está el sitio activo de la enzima, ¿no? Entonces, estos puentes de hidrógeno hacen que obviamente la molécula sufra diversos cambios conformacionales y energéticos y tensionales dentro de su estructura y hace que se rompan los enlaces, ¿no? Entonces, esta es la función, digamos, del sitio activo, ¿no? Entonces, tenemos aquí un ejemplo donde hay un sitio activo y hay un sustrato que reacciona para romper este enlace, ¿verdad? Entonces, este sitio activo es importante y es muy específico porque solo determinados sustratos pueden reaccionar y mejora bastante la eficiencia del enzima. Bueno, parte de la estructura enzimática tiene que ver con sus niveles de estructura, ¿no? Que sabemos o debemos de saber que hay una estructura primaria de aminoácidos, una estructura secundaria, que es el plegamiento local de la cadena, terciaria, que está asociada con la disposición tridimensional de toda la cadena polipeptídica, y la cuaternaria, que son enzimas formadas por múltiples subunidades polipeptídicas y la distribución de las unidades entre sí. Entonces, todas este plegamiento y esta torsión, por decirlo de alguna forma, pues le da cierta estructura a la molécula, ¿no? Entonces, dependiendo de qué aminoácidos tenga, pues va a ser la estructura de la enzima, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, para seguir, también tenemos que hay una estructura tridimensional. Entonces, la secuencia de aminoácidos incluye la organización de la estructura primaria, secundaria y cuaternaria, ¿no? Terciaria y cuaternaria. Entonces, esta estructura tridimensional, pues es característica de cada enzima, ¿no? Entonces, si esta estructura, pues, cambia, pues entonces cambiará el volumen de los, perdón, un segundo. Ajá.
Pues aquí cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una torsión, entonces conforme se van enlazando las secuencias primarias, secundaria y terciaria, puede haber ciertas torsiones características que le van a dar a la proteína su estructura o a la enzima su estructura particular, ¿no? Cabe señalar que hay algo que se denomina impedimento estérico, que es la ralentizar o imposibilitar una reacción química debido a la presencia de grupos voluminosos o grupos químicos que afectan o interfieren en el acceso al sitio reactivo de reacción, al sitio de reacción. Esto quiere decir que hay determinadas moléculas, ajá, que van a poder reaccionar en el sitio activo, pero si están más grandes o tienen la forma o un volumen muy grande y un área de superficial muy grande, pues va a afectar a la reacción química y eso se llama impedimento estérico, que son los efectos de el volumen molecular y el área molecular, ¿sale? Entonces, como les comentaba, las enzimas poseen un sitio activo, ¿no? Entonces, en este sitio activo es donde se lleva a cabo la reacción química, ¿no? Entonces, como les decía, el impedimento estérico depende del área y de volumen de la molécula. Entonces, por ejemplo, en este caso, estoy representando un sitio activo y un sustrato. Entonces, si el sustrato no entra de forma adecuada, o no colisiona de la forma adecuada, no podrá reaccionar con el sitio activo, ¿no? Entonces, el primer proceso debe ser un proceso físico, un proceso de difusión del medio de cultivo, del medio de reacción, hasta la superficie de la enzima donde se localiza el sitio activo, ¿no? Una vez que alcanzó el sitio activo, pues tiene que estar la molécula, que el sustrato que va a reaccionar, pues tiene que estar en la dirección adecuada. A ver, un segundo. Ujú, ¿sí? Entonces, como podemos ver, les comentaba, pues aquí va a depender de cómo, digamos, si se va a unir a los sitios activos que los estoy representando por círculos. Pues si se llega a unir en la forma adecuada, va a haber un proceso químico donde va a haber una ruptura de enlaces, ¿no? Entonces, una vez que se llevó la ruptura de estos enlaces, pues ya se liberan los productos, ¿no? Entonces, esta liberación de los productos es un proceso físico, es un proceso de difusión molecular de la enzima hacia el medio de reacción, ¿no? Entonces, cualquiera de estos pasos que sea más lento que el más lento va a ser el que va a definir la velocidad de la reacción, ya sea la difusión del sustrato hacia la enzima, la reacción química que pueda tardar bastante, o bien la liberación del producto, ¿no? Entonces, cualquiera de estos fenómenos, el que sea más lento va a ser el que va a determinar la velocidad de reacción global, ¿no? Entonces, durante la reacción se lleva a cabo, digamos, está la enzima y el sustrato, formando un complejo, enzima-sustrato, que es el que les presento acá. Se lleva a cabo la reacción y se forman los productos, ¿no? Entonces, así es como se representa con respecto a en la energía de activación, ¿no? Ajá. Entonces, estas personas, Michael y Menten, estuvieron analizando las reacciones enzimáticas y llegaron a un esquema de mecanismo de reacción que se llama llave y cerradura, ¿no? Entonces, por ejemplo, las llaves implican ser los sustratos, ¿no? Y el candado en este caso podría ser la enzima, ¿no? Entonces, aunque pueda haber muchos otros sustratos, solo uno en particular va a poder, digamos, enlazarse o entrar dentro de la estructura de la enzima, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos un catalizador y la reacción sería sustrato me da producto en presencia de una enzima. Y el mecanismo de reacción asociada a este ejemplo de llave y cerradura, pues sería la enzima más el sustrato, que es esta parte, que se enlaza para producir una reacción química, para producir el complejo enzima-sustrato, ¿no? Y luego viene la liberación de productos y la recuperación de la enzima en su forma original, ¿no? En teoría, la enzima no sufre ningún cambio químico en su estructura y se puede recuperar al final de la reacción. Entonces, cuando nosotros hablamos de este sistema de llave y cerradura, nos damos cuenta que, por ejemplo, si la molécula tiene una forma diferente, pues no va a poder enlazarse en el sitio activo y entonces el sustrato no va a llevar la reacción. Por eso es que las enzimas son tan específicas
puesto que un sustrato tiene que acoplarse con el sitio activo en particular, si no, no va a haber reacción, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este mecanismo de reacción, estos investigadores, vamos a estudiar un poquito este proceso, llegaron a la ecuación que se conoce como de Michaelis-Menten, ¿no? Entonces, la primera reacción sería menos K1, que es la constante de reacción de primer orden, por la concentración de sustrato más por la concentración de la enzima, más la constante de, digamos, de regreso, que sería la concentración del complejo enzima-sustrato. Dado que se asume que este paso es reversible y que se alcanza el equilibrio químico, se puede asumir que esto es igual a cero. Todo lo que quiere decir es que la formación del complejo enzima-sustrato es proporcional a la concentración de la enzima y a la concentración del sustrato libres, ¿no? De aquí yo puedo despejar. Ajá. Entonces, si está restando, pasa sumando, lo puedo despejar para el otro lado. Ujú. Y entonces tendríamos ya esta ecuación, ¿no? Ajá. De acá podemos despejar la concentración, perdón, de la enzima. Ujú. Y entonces tendríamos esta ecuación. Entonces, si está multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Ujú. Y entonces ya tenemos la ecuación que está aquí en este lado, ¿no? Ujú. Entonces, yo la puedo despejar. Ajá. Y entonces podría yo tener, digamos, bueno, antes que nada, perdón, bueno, sí, antes de esto, pues puedo tener un balance de enzima, ¿no? Entonces, la enzima que tenía yo originalmente va a ser igual a la enzima que está libre más la enzima que está enlazada, ¿no? Entonces, en base a esto, yo puedo sustituir, ajá, esta ecuación en esta parte de acá, ¿no? Ujú. ¿Ok? Y tendría yo ya una ecuación donde me incluye ya el enzima sustrato. Yo los puedo factorizar y me va a quedar de esta forma, ¿no? Ujú. Una vez que quede de esta forma, la puedo, digamos, manipular para que despejar, ujú, perdón, para tenerlo así. Es decir, esta de acá la voy a pasar para este lado. Ujú. Entonces arriba voy a tener más K1 por CS, ¿no? Bueno, ok. Pues tendría yo esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Y esta ecuación ya la puedo despejar para tener la concentración de la enzima por una K1 entre K2 por la concentración de sustrato. Y esta ecuación la puedo ya sustituir en mi última ecuación para la formación de producto, ¿no? Ajá, y ya podría tener la ecuación esta K3 por la concentración de la enzima, ¿no? Entonces yo puedo sustituir por una R max, que sería toda esta parte, que voy a poner en rojo. Perdón, por aquí. Ajá. Y la Km, pues puede ser esta relación entre K1 y K2, ¿no? Ujú. Y entonces esta ecuación que llegue de R max por la concentración, entre Km por la concentración, es la ecuación de Michaelis-Menten. Ujú. Entonces tiene ciertas características matemáticas. Cuando tiende a infinito, esta velocidad de reacción tiende a ser a R max. Ujú. Y cuando es muy pequeña la concentración, sería proporcional a R max entre Km por Cs, ¿no? Que sería la pendiente que está aquí exactamente al inicio de mi reacción, ¿no? Ujú. Entonces, con el objeto de poder tener alguna expresión para poder hacer los ajustes, entonces vamos a ver un poquito cómo se obtiene, ¿no? Recuerden que lo tape. Ajá. Entonces, de aquí, de esta ecuación que parto, puedo sacar el inverso, ¿no? Entonces, tener 1 sobre R. Ujú. Y de aquí, esto lo puedo pasar a la parte inferior.
Ujú. Y entonces, esta ecuación ya la puedo separar y tendría yo, por ejemplo, la S más TS entre TS por R más, ¿no? Ujú. Entonces, estos términos se cancelan y me quedaría esta forma, ¿no? Km sobre R max, etcétera, ¿no? Y este enfoque se llama enfoque de Lineweaver-Burke, donde si se dan cuenta, pues yo tengo esta ecuación que es una recta que sería como y igual a mx, ujú, más b, ¿ok? Entonces la pendiente sería Km sobre R max y b sería 1 entre R max, ¿verdad? Ujú, ok. Entonces también podría yo hacer otro tipo de enfoque, si me da un segundo, ¿ok? No me acuerdo exactamente. Entonces, lo que yo podría hacer también, por ejemplo, tomar esta ecuación y despejar Km y Cs, ¿no? Ujú. Entonces los pongo de este lado y entonces tendría yo esta forma, ¿no? ¿Sí? De esta forma, yo podría multiplicar por Km más R por Cs, ¿no? Y de aquí puedo despejar y, por ejemplo, tener esta R, esta Km, pasarla del otro lado, ¿no? Ajá. Y entonces despejar la concentración de sustrato, ¿no? Sería aquí R, y sería este entre PS, ¿no? Y aquí sería R sobre TS, ¿no? ¿Ok? Entonces, como CS entre CS es la concentración de sustrato, lo puedo, digamos, poner como uno. Y entonces tendría yo el enfoque de Eddie-Hofstad, ¿no? Ujú. Donde mi Y sería R, mi R max sería B, y mi M sería la pendiente KM, ¿no? Ujú. Y mi X sería R entre RS, ¿no? ¿Ok? Bien, esto sería para el caso de Eddie Hofstad. Entonces, si yo pudiera hacerlo de otra forma, entonces podría sacar el inverso otra vez. Entonces tendría 1 sobre R. Y entonces aquí podríamos hacer lo mismo, ¿no? Otra vez. Y aquí sería CS, ¿no? Entonces CS entre CS me daría 1, ¿no? ¿Ok? Entonces esto ya lo podría tener de esta forma, aunque si me falló, es por CS, ¿verdad? Pues si lo multiplico por CS me va a quedar de esta forma. Y ese es el enfoque denominado de Leibniz. Entonces tenemos que otra vez Y es igual a mx más b. Entonces los puedo linealizar y de esta forma obtener los parámetros, ¿no? Entonces ya gráficamente se puede ver de esta forma. Entonces el de Lineweaver-Burke
La ordenada va a ser B y M va a ser KM sobre R más, ¿no? Entonces mi X sería 1 sobre SS, perdón, aquí es al revés, 1 sobre SS y 1 sobre R sería en Y. Aquí sería R sobre CS en X y R en Y. Y aquí sería CS sobre R, ¿no? Y aquí la concentración de sustrato. Entonces, cada gráfico podría yo hacer el ajuste y de esta forma ya encontrar los parámetros de y M, ¿no? Entonces, para hacerlo, vamos a hacer este ejemplo que tomé del libro de James Reed, Biochemical Engineering de 1991, ¿no? Entonces, se dan cuenta, nos dan la concentración de sustrato y nos dan la R0 inicial, ¿no? Y vamos a hacer el ajuste de parámetros con los tres métodos, ¿no? Pues ya lo tenía preparado en Excel un poquito. Entonces, primero vamos a hacer del Lange-Burger. Entonces, recuerden que aquí es 1 sobre, por ejemplo, la concentración de sustrato, ¿no? Ujú. Es decir, el inverso. Ujú. Que sería la primera ecuación. Y también el inverso de la velocidad de reacción, ¿no? Que aquí en automático lo puedo jalarlo, lo puedo tener, ¿no? En el segundo caso de Dijkstad, para X sería el valor de R entre la concentración del sustrato. ¿Ok? Ujú. Y el valor de R sería este, ¿no? Y para el caso de Lanier, sería la concentración de sustrato, que ya lo tenemos originalmente, para X, y para Y sería C, concentración de sustrato entre R, ¿no? Y ya tenemos nuestras concentraciones, ¿no? Ya nuestros valores de X, Y y Z, ¿no? Entonces vamos a insertar, le ponemos insertar gráfico, ujú, y nos da los valores, ¿no? Lo voy a borrar un momento porque esto no va. Ujú. Y entonces, de aquí puedo agregar la línea de tendencia, ¿no? Que me presente la ecuación. Entonces, el caso de la pendiente para la Engelberg es 0.026, ¿no? Ujú. Para el caso de la granada sería 0.7946. Ujú. Entonces, siguiente, ¿no? Entonces, para el caso de Eddie Hofstede también puedo hacer la misma gráfica, ya que tengo los datos. Ujú. Y entonces vamos a hacer el ajuste, ¿no? Agregar línea de tendencia. Ujú. Y que nos presente la ecuación, ¿no? Entonces la pendiente sería menos 0.231 punto 0,200. Y la ordenada sería 1.1678. ¿Sí? Y por último, en el caso de la new, sería la siguiente, ¿no? Pues sería ¿cuánto? 0.8384. Ah, me equivoqué, perdón. 0.8384 con 0.026, ¿no? ¿Sí? Entonces ya los valores de KM ya los puedo sacar y de R más, ¿no? En el caso de la Weber es el inverso de B. Ujú. Y en el caso de K sería la pendiente por el valor de R más, ¿no? Ujú. En el caso de el enfoque de Eddie Hofstede, entonces KM sería mi pendiente, sería menos la pendiente. Ujú.
Y en el caso de Rmax, pues sería el valor de 1.678, ¿no? Para el siguiente caso de Lightview, entonces tendríamos que Rmax es el inverso de B. Ujú. Y en el caso de Km, que sería este valor sería la pendiente por Rmax, ¿no? Ujú. Y tenemos nuestro valor, ¿no? Vamos a ver si lo hice bien. Otra vez, 1 sobre Rmax. Ujú. Y Km sería, ajá, por Rmax, ¿no? Ok. Ujú. Entonces voy a copiar mis gráficos. Entonces este sería el de Langevin-Book, ¿no? Ujú. Sería este de acá. Entonces, este de acá sería el de Diphosphate, ¿sí? Ok. Y en el último caso sería el de Langevin. ¿Sí? Pues tenemos de Langevin-Book, de Langevin y de Diphosphate, ¿no? Y por otro lado, pues aquí ya tenemos los valores, ¿no? Lo voy a copiar. Y ya tenemos nuestros tres enfoques, ¿no? Las pendientes y los valores de KM. Ujú. Así es como se sacarían teniendo los datos experimentales y haciendo los ajustes en Excel, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ya lo tenía yo acá. Y por último vamos a graficar los tres enfoques en el mismo gráfico, ¿no? Entonces vamos a ver. En el caso de ya tengo aquí, si dan cuenta, si lo gráfico, vamos a graficar. Esta es mi ecuación, ¿no? Son mis datos experimentales, perdón. ¿Ok? Entonces, para el caso del Angular Burke, pues sería el valor de Km, perdón, el valor de Rmax, que es una constante, ujú, por la concentración de sustrato entre el valor de Km, que es una constante, ujú, más la concentración de sustrato. Ujú. Y entonces esto nos saldría nuestra R calculada, ¿no? ¿Ok? Pues luego lo podría yo hacer en el caso de Dichoxter, ¿no? Y entonces en este caso va a ser Rmax por la concentración A, que es constante, ujú, por la concentración de sustrato entre Km más la concentración de sustrato. Y luego va a ser R calculada para el caso de Linear, que sería este valor, ujú, que es constante. Bueno, perdón, sería este de acá, ¿no? Por la concentración de sustrato entre el valor de Km, que es constante, más la concentración de sustrato nuevamente, ¿no? Ujú. Entonces vamos a ver en el último caso, otra vez el ajuste. A ver, es este. X es la concentración de sustrato y en Y es la concentración de sustrato
entre R, ¿no? Entonces, solo el caso de Liner es el que me sale diferente, ¿no? Y los demás casos se ajustan claramente a los valores, ¿ok? Bien, entonces, vamos a copiar. Y esto ya serían los datos ajustados, ¿ok? Entonces, muchas gracias. Bueno, esto de enzimas. Ujú. Falta ver el efecto de la temperatura, del pH, la inhibición, alostérica, entre otros tipos de inhibición, cómo se analizan los mecanismos de inmovilización y los efectos que tiene en los mecanismos de transporte. Entonces, muchas gracias, que tengan buena tarde.